Buenos días jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca del ciclo celular y vamos a tomar en cuenta la mitosis. Bien, en la siguiente imagen vemos ahí un conjunto de cromosomas en estado metafásicos. ¿Sí? Son cromosomas humanos, aunque todavía están divididos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se originan estos cromosomas y cuáles son los procesos que llevan a que se puedan dividir. En la siguiente imagen tenemos un cariotipo humano. Ya sabemos que hay 23 pares y el par 23 corresponde al par sexual. ¿Sí? Son los que determinan si eres hombre o eres mujer. Mientras que los demás pares que tenemos ahí van a ser cromosomas que van a determinar las diferentes características físicas que tú presentas o incluso las enfermedades que puedes tener. Entonces quiere decir que nos va a hablar acerca del fenotipo y genotipo de cada especie. Esta es otra imagen acerca de los cromosomas en un método llamado FISH o método de fluorescencia en situ, ¿no? Hibridación. Entonces este es un método para colorear los cromosomas y ver, ¿no?, cada uno de sus alelos y cómo lo conforman. En algunas especies los cromosomas no son, al igual que el ser humano, el 46, sino que van a variar. Por ejemplo, en el guisante o las arvejas son 14 cromosomas. La mosca de la fruta, por ejemplo, tiene 8 cromosomas. El ratón doméstico tiene 40. La lombriz intestinal tiene 2 cromosomas. La paloma tiene 80 cromosomas. Las boas constrictor 36. Los grillos 22. La azucena, que es una flor, 24. Un helecho tiene 1260 cromosomas diferentes. Entonces cada especie va a tener un valor determinado de cromosomas que le va a determinar a su vez su genotipo y fenotipo. ¿Y cómo se transmiten los cromosomas a las células hijas? Bien, veamos entonces. Para ello corresponde el ciclo celular, en la cual la célula, ¿sí?, que tenemos comienza todo un proceso de maduración, en la cual este proceso hace que la célula vaya cambiando de etapa en etapa. Entonces tenemos una célula en una fase G, en la cual va a duplicar su tamaño, ¿sí?, y aumenta la cantidad de organelas, y de ahí pasa a una fase S, por ejemplo, en la cual hay una duplicación de este ADN y las proteínas que tiene en su interior, y posteriormente pasará a una fase G. En esa fase G las estructuras necesarias de división empiezan a montarse y se comienzan a generar los cromosomas, ¿no?, en un proceso de condensación. Y al final de la fase G otra vez empieza la división celular y nuevamente comienza este proceso de interfase, ¿no?, en la cual uno de los procesos llamado mitosis comienza pues la división. ¿Sí? Entonces tenemos un proceso en el cual la célula simplemente aumenta de tamaño, va madurando, y otra fase que es la división celular en la cual la célula va a cambiar, ¿sí?, hasta el grado de dividirse en célula madre a células hijas. Entonces habíamos mencionado, ¿sí?, el ciclo celular en sus diferentes fases. Una fase G1, la fase S, la fase G2, ¿no?, que son las interfases. Y de ahí vendrá la fase de intercinesis, que genera la parte de la mitosis. Entonces, en este ciclo celular vamos a ver un conjunto de actividades de crecimiento y división celular, que está formada por dos fases principales: la interfase, que es toda la fase de maduración y espera, y la mitosis, que es la división propia. Cada cromosoma consiste en dos cromátidas que se mantienen unidas por un centrómero. ¿Sí? Entonces, en esta parte central está, ahí dice su nombre, el centrómero, y las cromátidas serían las partes que están a los costados, los bracitos que nosotros mencionamos. ¿Sí? Entonces, una vez que se une, decimos que ya está formado el cromosoma. Entonces, de manera general, vamos a ver este proceso mitótico desde la interfase, va a pasar a la profase, ¿sí? Vamos a ver ahí
descomposición del núcleo, porque se va a separar toda la membrana nuclear, vamos a ver la metafase, en la cual los cromosomas a nivel de cromátides todavía se van a ubicar en el plano ecuatorial. Pasaremos a la anafase, en la cual se van a ir moviendo, ¿sí?, hacia los polos de cada célula, y posteriormente tendremos la telofase, en la cual empieza un proceso de división. Aquí en la gráfica, por ejemplo, veamos la parte de la profase. Tenemos la condensación de filamentos, ¿sí?, de cromatina para dar lugar a los cromosomas. También vemos ahí el nucleolo en la parte central, y la membrana nuclear comienza a desaparecer y comienza la síntesis del uso mitótico, que vendrían a ser todas estas líneas que ustedes ven al lado derecho de la imagen, ¿sí?, en la cual se van a ubicar los futuros cromosomas. También tenemos ahí a los centrómeros, ¿no?, en la parte de los polos. Entonces, en la otra fase, que es la metafase, tenemos a los cromosomas unidos ya al uso mitótico o uso acromático que tenemos ahí, ¿sí?, y se unen a nivel de centrómeros, o sea, por la parte media, y comienzan a alinearse hacia el plano ecuatorial, como los vemos ahí en la gráfica, ¿sí?, están en el plano ecuatorial. De ahí tenemos la etapa de la anafase, en la cual se separan las cromátidas, ¿sí? O sea, el cromosoma que teníamos ahí se va a dividir y comienzan a desplazarse, se comienzan a mover hacia los polos, como vemos en la gráfica, y van a ubicarse en cada uno de ellos junto con los centrómeros que están en la parte ya de los polos. Ahí tenemos entonces la imagen, cómo se va a volver a juntar este nuevo núcleo junto con el centrosoma. Tenemos de ahí la etapa de la telofase, en la cual las células comienza a aparecer una constricción a lo largo del plano ecuatorial, ¿no? O sea, se comienza a cortar. Y este proceso se llama citocinesis, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo ya la célula forma su propio núcleo y se divide. Entonces, la división celular en plantas ocurre en lugares especializados, que van a ser los meristemos, que son las regiones de crecimiento activo, como por ejemplo las raíces. En las células vegetales, durante la telofase, se forma una placa celular en el centro de la célula, ¿no?, dividiendo al citoplasma en dos partes iguales. Aquí, por ejemplo, vemos una célula de una planta, ¿sí?, por su forma geométrica la podemos reconocer, y en la parte central comienza nuevamente a dividirse. A comparación de la célula animal, lógico, la célula de las plantas son más rígidas. Aquí, por ejemplo, tenemos una microfotografía de una división mitótica de una raíz de cebolla, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la interfase, ¿sí?, un proceso de interfase donde simplemente está madurando. Pero, por ejemplo, acá tenemos la etapa de la profase, ¿sí? Aquí se comienza a ver una pequeña división a nivel del plano ecuatorial. Aquí también en la profase, metafase, tenemos a las cromosomas que están en la zona ecuatorial ya ubicadas. Acá tenemos una etapa de anafase, en la cual ya se ve, ¿no?, cómo el cromosoma va migrando, ¿sí?, hacia los polos. Y en la telofase ya terminaron de migrar. Y comienza otra vez a condensarse para formar un nuevo núcleo. Y de ahí comienza a dividirse. Entonces, en resumen, tenemos este proceso de mitosis, en la cual inicia con una interfase, en la cual la célula empieza a madurar, ¿sí? Ahí es notorio en la célula ver la cromatina, ¿sí?, altamente condensada, ver el nucleolo, tenemos la membrana plasmática y la membrana nuclear, ¿no?, con sus formas características, y los centriolos en pares. Y de ahí, lógico, después que madura, empieza el proceso de división, que es la mitosis, por la etapa de profase. En la profase, ¿recuerdas? Los centriolos comienzan a migrar a los polos, comienza pues a verse ya los centrómeros, ¿no?, y las cromátidas que forman los cromosomas, y aparece también el uso mitótico, que viene a ser pues estas líneas que nosotros observamos en esta parte superior. También se observa la migración, ¿no?, hacia la parte ecuatorial, ¿sí? Se desaparece la parte de la membrana nuclear
y los centriolos llegan a migrar hacia los extremos. Ya en la etapa de metafase están ya completamente ubicados en la parte ecuatorial estos cromosomas y los centrómeros ya en los polos. En la anafase comienza a dividirse a nivel de centrómero estas cromátidas, ¿no? Que serán las cromosomas hijas, y comienza lentamente a migrar hacia cada uno de los centrómeros ubicados en los polos. Y en la telofase se vuelve a formar el núcleo, ¿sí? Se genera la división de la célula y aparece nuevamente la membrana nuclear. Y a esta parte ya vendría a ser la parte final de este proceso mitótico. Posterior a la telofase, que viene con la división, otra vez empieza la interfase, ¿no? Que es el proceso de maduración. Y así continuamente esto se va a ir realizando para regenerar algún tipo de célula o tejido que esté dañado. Entonces, para ello va a haber una importancia de esta mitosis, ¿no? Que es la de generar nuevas células con igual cantidad y calidad de material genético que la célula progenitora. Por eso que hablábamos de una célula madre y una célula hija. En los seres pluricelulares, como el caso de nosotros, ayuda al reemplazo de células por desgaste o daño. Y en los organismos de tipo unicelular es un mecanismo de reproducción de tipo asexual. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Es una sesión que nos habla acerca del proceso mitótico y para ello te voy a dejar una actividad. Vas a elaborar un mapa conceptual del tema tratado, ¿sí? De ahí vas a elaborar una infografía acerca del proceso de la mitosis y vas a responder qué es la meiosis. Entonces haces un buen trabajo y ya sabes, lo tienes que ubicar dentro de la página en la cual trabajamos. Nos vemos entonces hasta una nueva sesión. Cuídense mucho. Espero que se encuentren bien de salud. Bye.